Bien. Voy a aumentar esta imagen. Bueno, básicamente el Estado absolutista, ¿sí?, aparece con la caída paulatina del sistema feudal, ¿sí? En donde, ¿cómo es que aparece, no? Las familias y los señores feudales, entre ellos, iban teniendo mayor cantidad de tierras, ¿sí?, y entre ellos se hacían determinados acuerdos. Eso por un lado. Otra cuestión era la cuestión de que la mayoría de esa concentración de tierras también había una concentración poblacional y una concentración del poder, pero este poder no solamente tiene que ver con el poder de que alguien manda porque tiene más, no, sino de la fuerza, ¿sí? Porque también se comenzó a organizar esto de los ejércitos. Y esto le dio mayor autoridad y reconocimiento. Recuerden lo que dice Osnager en el anterior: la existencia de un Estado sí o sí necesita de que otro reconozca que tiene la fuerza como para ser Estado. Dice, no es solamente un territorio, una sociedad organizada en un gobierno. O sea, habla de otra cuestión ahí, del reconocimiento de que posee la fuerza, ¿no? Y, y estos estados se van conformando de esta manera. Primero que nada, la primera característica del estado absolutista, bueno, en términos de periodo de tiempo, más o menos podemos decir que duró del siglo XV hasta el siglo XVII, más o menos, donde comienzan a gestarse las revoluciones, sobre todo las revoluciones liberales y la Revolución Francesa. ¿Sí? Básicamente, ¿quiénes gobiernan? ¿Dónde está puesto el poder? Hay una centralización del poder. Recuerdan ustedes cuando hablamos de Estado, esta cuestión de la forma de Estado, la forma en que se organiza el poder. ¿Sí? Y habían dos formas: centralizado y descentralizado. ¿Sí? La forma centralizada, por lo general, es muy similar a el modelo de Estado absolutista, ¿sí?, en donde el monarca es la persona en la que encarna el Estado, ¿sí? El monarca es, de ahí es que aparece la palabra el soberano, ¿sí? Y el Estado es el soberano, pero en este caso el Estado era una persona y es el soberano. Entonces era mucho más fácil, es la personificación del poder en una persona humana. Acuérdense que estamos ingresando a la modernidad. Entonces se deja la Edad Media, y la Edad Media, dejar la Edad Media es dejar el secularismo, o sea, dejar, perdón, el teocentrismo, ¿no? Dios como la fuente de toda razón, lo que explica todas las cosas, el que tiene el poder, y ahora es más humanista, renacentista, el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, básicamente, el poder va a estar representado por hombres. Y el poder del Estado era un solo hombre, y a eso se le llamaba el monarca, o rey, como le suelen decir, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué hay una centralización del poder? No en términos de cómo nosotros conocimos eh, a, eh, a Giovanni Sartori, ¿sí? Y donde nos explicaba, ¿no es cierto?, de la diferencia entre centralismo y descentralismo. Sí, en otros términos, centralizar el poder en este término del Estado absolutista es no solamente ejecutar las leyes, o sea, ser el poder ejecutivo, administrar lo público, administrar el poder del Estado, sino también hacer las leyes, o sea, sancionar las leyes, y también administra la justicia. Esto es centralización del poder. Por eso, después de que surgen las repúblicas, posterior a esto, siempre que aparece esta cuestión, y fíjense lo que estamos discutiendo hoy con el tema de la expropiación, ¿no es cierto?, del Estado. Siempre cuando aparece una cuestión en que el Poder Ejecutivo hace algo
que le compete al Poder Legislativo, ¿sí? O al Poder Judicial, o alguno de ellos hace algo que le compete al otro, se está hablando de justamente en estos términos de centralismo. Esta idea de que no hay división de funciones o división de poderes, ¿sí? Sino que uno puede hacer, el que detenga el poder puede hacer todo. Bueno, justamente el Estado absolutista tiene esta característica de centralización del poder. O sea, el monarca encarna la figura del Estado, es el soberano, es el que hace las leyes, sanciona las leyes, y es el que imparte justicia, ¿sí? Si había algún problema, el monarca lo iba a resolver. Pero si sacaba un edicto sobre impuestos, el monarca lo iba a decidir. ¿Y cómo administrar la riqueza del país? El monarca también lo iba a decidir, ¿sí? Obviamente que esto no permite que se convoque asambleas, representantes y todo lo demás, ¿sí? Y estamos hablando de una sociedad estratificada. Comienza esta cuestión de la sociedad moderna estratificada. Ya no había vasallos y señores feudales, sino que había un clero, ¿sí? Que eran los representantes de la iglesia, una nobleza y el tercer estado. Y el tercer estado estaba representado por artesanos, campesinos, ¿sí? Y comerciantes o burgueses. El burgués es el que tiene más relación entre uno y otro, entonces por lo general es el que va a poder organizar a todo el tercer estado para comenzar con las ideas liberales, las ideas de la ilustración, la idea del renacentismo incluso, algunas de esas ideas, a organizar lo que se conoce como las revoluciones, ¿sí? ¿La revolución de qué? Una revolución política. Eso es lo que hubo en la modernidad. Primero, una revolución política, en donde se buscaba que se elimine esta concentración del poder en una sola persona y pase a las del pueblo, que son las ideas de lo que van a ver en Ideas de la Historia Política, las ideas de John Locke y las ideas de Rousseau, básicamente, ¿sí? Que son los contractualistas. Y anterior a eso están las ideas de Hobbes. Y Hobbes, justamente cuando escribe Leviatán, lo que está haciendo, bueno, hay otros autores que van a decir, lo que Hobbes hace es justamente reconocer el Estado absolutista en su libro Leviatán, es decir, cómo es el poder del Estado y cuáles son las características. Ahora, cuando ustedes tengan que leer ese autor, ustedes van a ver que, más allá de las metáforas que se utilizan incluso en el Leviatán, está hablando de la figura de un soberano, y ese soberano es el monarca, y habla del Estado absolutista, ¿sí? O sea que no hay división de poderes o división de funciones. El Estado también es recaudador, ¿sí? Y establecía determinados impuestos, obviamente que para las clases como el clero no tenían impuestos, ¿sí? Es más, se pagaban las indulgencias al impuesto, o sea, perdón, al clero, así que no había, digamos, un impuesto que ellos tuvieran que pagar. La nobleza pagaba ciertos impuestos y ciertos impuestos no pagaban. La mayor parte de los impuestos quienes pagaban el tercer estado, ¿sí? Las clases más populares, vamos a decir. Por eso es que también comienza a haber una organización en pos de una revolución, o sea, pedir el cambio el cambio de quién los gobierna. No se hablaba del modelo de Estado en ese momento. Todo, digamos, este análisis surge después. Con respecto a las burocracias, por ejemplo, ¿no? Pareciera como que la burocracia es algo más de la posmodernidad o de los estados constitucionales. No, la burocracia existe desde la existencia del Estado. Eso es lo que dice Osler, ¿sí? Sí o sí, un Estado necesita de una organización burocrática para justamente organizar el poder en relación a sus habitantes. Entonces, en relación a la burocracia, el Estado absolutista o las monarquías, ¿sí? Lo que busca es justamente reglamentar los impuestos que se le puedan cobrar a la mayoría de la población. Y otra cuestión son las cuestiones judiciales, ¿sí? La corte, presidida obviamente por el rey, no podía establecer todos los problemas en un solo momento, sino que tenía que recibirlo en un determinado momento,
establecer cuál es la pena por determinada cuestión, cuáles son las sanciones por determinadas cuestiones, ¿sí? También ahí es donde se comienza a gestar esta cuestión de, por ejemplo, hacer determinados trámites, hacerle determinadas notas o pedidos, ¿sí? Y depende quién vos eras, cuál era tu apellido, de qué familia venís, cuántas tierras tenés, vamos a ver si te recibimos, o sea, también hay una cuestión sigue habiendo determinadas cuestiones de desigualdad que las impone en la misma relación con el Estado, o sea, son hábitos y prácticas propias del Estado. Lo que le decía hoy, ¿no? La cuestión del ejército, ¿no? Aparece un cuerpo organizado que lo que busca es la defensa, primero del Estado, en términos del Estado absolutista, primero del Estado para expandirse, y también en busca del control de la población, en este caso, ante cualquier tipo de conflicto interno. Después, bueno, las cuestiones diplomáticas, que eso tiene que ver con cómo se relaciona un Estado con otro Estado, ¿sí? Justamente es donde comienzan a haber determinadas alianzas, ¿sí? Alianzas hasta incluso matrimoniales, después van a ser en esas mismas alianzas matrimoniales estábamos hablando de alianzas económicas, alianzas comerciales, ¿sí? En donde lo que se buscaba era justamente este flujo del comercio y el mercado en relación al Estado. Digamos, el Estado comenzó a decir, bueno, a ver, yo, soberano, te doy mi prima, pero me da tantas tierras, digamos. Y en eso lo que había era una relación de mercado. Quien ganaba más y quien ganaba menos, eso iba de alguna manera, a configurar las primeras potencias. Recuerden también la cuestión de la colonización. Estos estados absolutistas enviaron muchísimo, o sea, invirtieron muchísimo en viajes y en guerras. Son dos cosas, ¿sí? Guerras para expandirse, ¿sí? Y viajes justamente también para expandirse y conseguir determinadas materias primas para poder regularizar o organizar el mercado del Estado en este caso. Por eso es que Oxlack dice, bueno, los sectores, fíjense cómo Oxlack podría tranquilamente, si bien es un texto más nuevo, podría explicar tranquilamente lo que sucedía en el siglo XVI con los estados, ¿no es cierto? Con los estados monárquicos. Es decir, bueno, hay una relación entre sectores de poder, entre actores sociales, entre actores económicos, determinados actores de poder, que van configurando cuáles son los pactos y las organizaciones que se realizan para el funcionamiento del Estado. Y por último, es la cuestión de la Iglesia, que tuvieron mucha relación con los estados absolutistas, ya que la figura del rey era coronada, ¿no es cierto?, por una autoridad del clero, o sea, de la Iglesia. Entonces esto hacía también de que en ese momento la Iglesia tuviera que tener un tipo de organización en relación al Estado, ¿sí? De la cual no se va a separar más, digamos. En algunos modelos va a estar un poco más relegada y en otros modelos va a estar mucho más presente, ¿sí? Pero esa figura de poder no la va a ir perdiendo también en el tiempo en relación con la política sobre todo, ¿sí? Bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? No, profe. Bien, el estado absolutista es bastante corto y fácil, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a ver el estado liberal, ¿sí? Vamos a hacer liberal, benefactor y neoliberal. Vamos a ver si llegamos bastante. Bueno, primero que nada tienen que, no creo que hayan llegado a filosofía a ver un poco de liberalismo, pero el liberalismo, si bien es una corriente también filosófica, es una corriente filosófica que surge propia del capitalismo, propia de la economía, ¿sí?
¿Por qué? Porque si bien lo que primero existió fue un liberalismo más bien político, pensando en las revoluciones, ¿no es cierto?, francesas y las liberales de Inglaterra, después va a avanzar sobre un liberalismo más económico, porque quienes realizaron las primeras revoluciones por la libertad de estos estados absolutistas van a ser la burguesía o comerciantes, ¿sí? O sea, son esta clase después va a pasar a ser la clase dirigente. Esto es lo que hay que entender, que cuando surge el modelo de Estado liberal, las clases burguesas, que eran las de la revolución, pasan a ser la clase dirigente. Básicamente el Estado moderno, ¿sí?, y el Estado liberal y los estados de derecho van de la mano, porque surgen los estados liberales y surgen las constituciones, o sea, surge el Estado de Derecho. Por eso el derecho siempre va a tener este tinte, el Estado de Derecho va a tener este tinte más de índole liberal. Nuestra Constitución argentina incluso fue primero una constitución liberal, ¿sí? Y después fue transformándose. Lo mismo pasó con un montón de países, incluso la mayoría de los países latinoamericanos ha pasado exactamente lo mismo, y otras experiencias en Europa. Ahora bien, esta idea de liberalismo viene de las ideas de John Locke y de Adam Smith. John Locke habla en el ensayo sobre el gobierno civil sobre que el gobierno y el Estado debería estar organizado por un cuerpo civil, ¿sí?, por un cuerpo civil con determinadas incluso cualidades que debe tener este sector. O sea, siempre habla de un sector más dominante. Y Adam Smith, que habla del liberalismo en términos de mercado, en términos de comercio. Es decir, bueno, habla sobre la propiedad privada, habla sobre el esfuerzo, habla sobre, prácticamente son los fundamentos y los pilares de la meritocracia y del progreso. Entonces, son las grandes influencias de esta corriente de pensamiento ideológica que es el liberalismo, ¿sí? Con esto surgen los estados liberales, ¿no? Buscar las libertades a partir de libertades individuales. Entonces, si después de las revoluciones caen los estados monárquicos, los estados absolutistas, entonces el Estado debía darle algo a la población, digamos, porque es el mismo pueblo el que, de alguna manera, desbalancea y modifica el modelo de Estado, ¿sí? Y modifica, y los mismos que organizan son parte del pueblo, entonces hay que asegurarse algo para el pueblo, hay que darle algo. Y lo que se le dio fueron libertades individuales, por eso también se llama Estado liberal, en donde lo que se da a Estado son libertades o derechos individuales, como la propiedad privada, por ejemplo, ¿sí? La seguridad social y sobre todo la seguridad en términos de la propiedad privada. Y otras cuestiones tienen relación con la libertad, ¿no? Fíjense lo que dice el artículo 14 de la Constitución, que es la primera de los derechos que ha ingresado en nuestra Constitución y hasta el día de hoy se mantienen, digamos. O sea, siempre tienen que ver con esta libertad de poder comerciar, de hacer fábricas, de enseñar, de aprender, ¿no? Con el Estado liberal básicamente se organiza el país o los estados como nosotros los conocemos en la actualidad, ¿sí? Bueno, si bien surge en Inglaterra, es algo, porque ahí se realizó la revolución liberal, se expande, ¿no es cierto?, en todo el mundo y se entrecruza entre las ideas políticas y las ideas económicas para la organización y el surgimiento de las repúblicas. ¿Sí? Básicamente el liberalismo, el Estado liberal surge como crítica al Estado absolutista. ¿Sí? Lo que podemos ver es que cuáles son las cuestiones básicas y características básicas políticas y económicas del Estado, ¿cierto?, de este tipo de Estado, el Estado liberal. Primero, la defensa de la libertad en todos sus ámbitos, económicos, políticos, religioso y cultural. O sea, que el Estado debía sí o sí garantizar a través de las leyes, a través de la división, esta división de poderes que van a tener las repúblicas, garantizarte la libertad de poder organizar la economía y
que el mercado se encargue de la economía y que el Estado se encargue de lo político, de que vos puedas participar de comicios, esta cuestión del votar, esta cuestión de la elección, de que vos puedas profesar libremente tu propio culto, ¿sí? Y eso, bueno, en Latinoamérica ha tenido distintos también, distintos matices esa cuestión, y esta cuestión de la libertad cultural, ¿no es cierto? Esta cuestión de la libre expresión, que es una de las bases del liberalismo. La defensa de la propiedad privada como fundamento de desarrollo económico y político, ¿no? Era muy importante para el desarrollo de la política, ¿sí? Que el Estado pueda asegurar la propiedad privada. Pero esto no era algo solamente para las personas, ¿sí? Y el hecho de que te aseguren la libertad de la propiedad privada no quiere decir que vos sí o sí tengas una propiedad, sino que esto es que vos puedas justamente hacer con lo tuyo lo que vos querés, porque antes lo decidía el rey y ahora lo lo decían individualmente las personas que tienen determinada propiedad privada, ¿sí? Esa garantía es propia del Estado liberal y es la que se mantiene hasta el día de hoy, digamos, porque no es que un Estado reemplazó a otro, sino que se fueron modificando, pero hay cosas que siguen estando presentes porque justamente se las entienden como derechos. La cuestión de la división de poderes, ¿sí? Claramente, por eso cada Estado absolutista lo que se hace es distribuir las funciones, ¿sí? La importancia de la ley del constitucionalismo, como para esta cosa de evitar las decisiones de una sola persona o de un grupo de personas, ¿sí? Que esto era propio de las aristocracias o propio del Estado absolutista. Y por otro lado, la cuestión de lo que les comentaba hoy, la racionalidad del individuo y un creciente proceso de secularización social, en donde ya la iglesia no tenía que hacerse cargo. Acá es donde comienza a perder algunas cuestiones en el marco de las administraciones que tenía a cargo la iglesia. Ya el Estado no se debe hacer, la iglesia no se tiene que hacer cargo de la escuela o de ciertas decisiones. Esto es del Estado. El Estado debe impartir enseñanza. Entonces surge la escuela pública, ¿sí? Surgen las leyes. Entonces, pero también con este cuerpo ideológico, ¿sí? No es que surgen como algo, eso lo explicaba a unos estudiantes de otro profesorado, cuando surgen las escuelas, digamos, no surgen en un contexto, o sea, no surgen siempre pensando, no, ay, bueno, démosle educación a todo el mundo, qué lindo, por más que lo podamos leer incluso hasta de esa forma, sino que surgen como una necesidad que el Estado debe ser garantista de dar estas cosas porque dejamos lo viejo, y lo viejo es que la iglesia se encargue de eso, ¿sí? A ver, otra cuestión era, acá, la idea de construcción política a través de un contrato realizado de manera voluntaria, este pacto de asociación. Nosotros a esto le vamos a llamar el pacto social o el contrato social de Rousseau, y nosotros después lo vamos a traducir en la voluntad general, y lo vamos a traducir en el voto, ¿no? Las elecciones periódicas, determinadas cuestiones que después que lo vamos a ver en otra unidad, que el pueblo las va a decidir, que por ejemplo tienen que ver con las técnicas de democracia semidirecta, como el referéndum, el plebiscito, la revocación popular, o sea, un montón de otras cuestiones en donde el pueblo voluntariamente, ¿sí?, participa de las decisiones del Estado y participa de quién debe gobernar el Estado en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Y en relación a la economía, esta idea fuerte y básica sobre que la economía debe seguir, o el mercado, un orden natural, espontáneo. Y no debe haber intervenciones de otros hombres, y no debe haber intervención del Estado, de la economía que se encarga del mercado, y no el Estado, ¿sí? Este es uno de los fundamentos más fuertes que tiene el liberalismo, ¿sí? Porque justamente el mercado se entiende también como un grupo empresarial o un grupo de personas que invierten en determinada cosa. Entonces, el Estado no debe meterse. ¿Por qué? Porque el Estado debe asegurar la propiedad privada, entonces, del mismo Estado incluso. Entonces, es preferible que quienes generen producción y quienes generen trabajo no sea el Estado, sino que sean organizaciones privadas, ¿sí?
Bien, se me está por acabar en 3 minutos. Voy a ver si podemos terminar esta y avanzamos un poco. ¿Sí? Por ejemplo, a partir de esta concepción propia del siglo XIX, entendemos, dice el autor, que este Estado deja en manos del mercado y de la sociedad civil las tareas destinadas a la generación y por sobre todo a la distribución de la riqueza. Para el liberalismo es el mercado la instancia que asigna eficientemente los recursos entre las personas. Esta concepción es fundamentalmente optimista, pues entiende que dejando actuar libremente al mercado, todas las partes saldrán beneficiadas por el intercambio económico. La emergencia del capitalismo industrial, sumada a la sociedad de masas, llevó a principios del siglo XX a replantear algunos postulados más importantes de esta organización estatal. Así es que muchos de los estados liberales comenzaron a brindar otros servicios, funciones, salud, educación, intervenciones en los conflictos de capital y trabajo. De todas maneras, estas funciones no quitaron el centro de la escena los grandes postulados que perseguía estos estados, a saber, la defensa de la propiedad privada y la libertad de empresa. ¿Sí? Como crítica, y ahí ya voy cortando, como crítica a este modelo de Estado, va a ser el estado de bienestar o el estado keynesiano. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Entonces, corto, vuelven a ingresar al mismo link